Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado muchísima expectación y, créanme, la verdad que vamos a desvelar es tan impactante que les va a dejar boquiabiertos. Como bien indica nuestro título, vamos a hablar sobre asterisco la impactante verdad de Halil sobre Esla que no podrás creer. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy tiene tintes de telenovela, pero es la cruda realidad que ha salido a la luz tras una prolongada investigación y la valiente confesión de una de las partes involucradas. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de revelaciones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra gran familia, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, primicias y análisis. Créanme, cada vídeo que hacemos está lleno de contenido intrigante y de calidad, y queremos que ustedes sean los primeros en enterarse de todo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Y ahora sí, vamos al grano. La historia que vamos a contar hoy involucra a dos figuras muy conocidas, Halil y Esla. Ambos han estado en el ojo del hurcículo mediático, pero lo que pocos sabían, o lo que se mantenía celosamente guardado bajo 7 llaves, es la verdad que Halil ha decidido sacar a la luz sobre Esla. Y no es algo ligero, no es un simple rumor que se pueda descartar con un encogimiento de hombros, es algo que, como les prometimos, van a tener que procesar porque es realmente difícil de creer y pone en tela de juicio todo lo que pensábamos conocer sobre su relación. Para ponerlos un poco en contexto, Halil, conocido por asterisco su carisma en pantalla y su reputación como un hombre leal y de valores sólidos, ha sido una persona que, a pesar de su notoriedad, siempre ha mantenido un perfil relativamente reservado en cuanto a sus relaciones personales. Era visto como un pilar de honestidad y autenticidad. Por otro lado, Esla, una figura asterisco que proyectaba una imagen de fragilidad y vulnerabilidad, a menudo objeto de admiración por su aparente dulzura y su trayectoria artística, también ha tenido sus momentos de exposición pública. Sin embargo, la bomba que va a explotar hoy no tiene que ver con nada que hayamos visto hasta ahora en las revistas de cotilleo o en las redes sociales. Se trata de algo mucho más profundo y revelador. La información que hemos logrado recabar, a través de meses de investigación minuciosa y la triangulación de datos provenientes de fuentes muy cercanas, fidedignas y dispuestas a romper el silencio, nos ha permitido acceder a esta verdad que Halil ha decidido finalmente compartir. Y cuando decimos difícil de creer, no lo decimos a la ligera. Estamos hablando de aspectos de su relación, de su pasado, o quizás de sus intenciones más oscuras, que cambian radicalmente la percepción que teníamos de ambos, especialmente de Esla, y obligan a reexaminar la dinámica que se creía existía entre ellos. Empecemos por el principio, por el origen de todo este entramado que ahora sale a la luz. ¿Qué ha sido lo que Halil ha revelado? La confesión de Halil no ha sido en un comunicado oficial, ni a través de un medio tradicional que pudiera ser fácilmente desacreditado o malinterpretado. Ha sido algo más íntimo, más personal, y por eso ha tardado tanto en salir a la luz, tal vez esperando el momento adecuado o reuniendo el coraje necesario para exponerlo todo. Según lo que nos han contado, Halil ha estado guardando un secreto importante sobre Esla, un secreto que, según él, era fundamental que saliera a la luz, no solo por él, para limpiar su conciencia y su nombre, sino quizás para protegerse a sí mismo de futuras manipulaciones o para ser honesto con el público que siempre le ha brindado su apoyo. La primera gran revelación gira en torno a los verdaderos motivos detrás de la atracción inicial de Esla hacia Halil. Imaginen esto, cuando todos creíamos que su vínculo se basaba en una conexión genuina, una admiración mutua y un romance que florecía de manera natural, Halil ha confesado que en realidad las cosas eran muy distintas. Según él, Esla no se acercó a él por amor o admiración genuina, sino por una estrategia calculada y premeditada. Y no solo eso, Halil ha proporcionado pruebas, o al menos testimonios creíbles y corroborados que respaldan sus palabras, sobre cómo se desarrollaron esos primeros encuentros y cuáles fueron las verdaderas intenciones que movieron a Esla. Por ejemplo, nos han contado que en aquel entonces, Esla estaba atravesando una difícil etapa financiera y personal, buscando desesperadamente una salida que le permitiera estabilizar su vida y mejorar su estatus social y Halil, con su reputación de generosidad y su aparente ingenuidad ante las complejidades del mundo del espectáculo, se dejó involucrar sin sospechar que detrás de esa aparente amistad o interés inicial, había un plan mucho más elaborado y egoísta.
Alil ha expresado un profundo sentimiento de traición y desilusión al darse cuenta de que fue utilizado como un medio para alcanzar sus propios fines, o al menos que la relación no era tan recíproca y sincera como él ingenuamente pensaba. Él se sentía, y con razón, como una pieza en un tablero de ajedrez, movido por las ambiciones de otra persona. Pero eso no es todo. La segunda parte de la verdad que Alil ha decidido desvelar es aún más sorprendente si cabe. Y tiene que ver con la naturaleza del comportamiento de Esla en momentos de crisis y su habilidad para orquestar situaciones a su favor, incluso si eso implicaba dañar a quienes la rodeaban. Se trata de un momento crucial en sus vidas, un punto de inflexión que, según Alil, ha marcado su relación y su percepción mutua de manera irreparable, un evento que fracturó la confianza que existía entre ellos. Alil ha confesado que Esla era capaz de una frialdad y una manipulación sorprendentes cuando sentía que sus intereses estaban en juego, y que sus acciones en ese momento clave fueron deliberadamente diseñadas para perjudicarlo, aunque externamente pareciera otra cosa. Y lo más impactante de todo es que Alil afirma que Esla no mostró remordimiento alguno, sino más bien una calculada indiferencia ante las consecuencias de sus actos en él. Esta revelación cambia por completo la imagen que teníamos de Esla como una persona inocente y vulnerable, que a menudo parecía víctima de las circunstancias, y la presenta como una estratega astuta, capaz de jugar con las emociones de los demás para su propio beneficio. Alil ha compartido con un tono de voz que denota profunda tristeza y hasta cierta rabia contenida, cómo se sintió al ser víctima de un engaño y una traición por parte de alguien en quien había depositado su confianza más absoluta. Él ha revelado detalles concretos sobre cómo Esla orquestó una situación para hacerlo quedar mal ante la opinión pública y sus colaboradores más cercanos, creando un malentendido que beneficiaba directamente sus propios planes y la hacía parecer la víctima inocente en toda la historia. Fue un golpe bajo ejecutado con una precisión que lo dejó desarmado. Y aquí viene lo más difícil de digerir, la tercera revelación, que es la que verdaderamente nos deja sin aliento y nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber. Alil ha insinuado, y en algunas partes afirmado con contundencia, que Esla podría no ser la persona que todos creen que es, y que su imagen pública es, en gran medida, una construcción cuidadosamente elaborada y mantenida a lo largo del tiempo. Según Alil, la Esla que el público conoce es una construcción, una fachada cuidadosamente elaborada para proyectar una imagen de bondad y rectitud, y que en realidad, detrás de esa imagen, se esconde una persona con una dualidad sorprendente capaz de actuar de maneras que contradicen radicalmente su apariencia pública y sus declaraciones públicas. Alil ha compartido anécdotas que pintan un cuadro inquietante sobre el comportamiento de Esla en privado, situaciones donde su verdadera naturaleza, más pragmática y menos altruista de lo que aparentaba, salía a la luz. Él ha confesado que durante mucho tiempo se sintió confundido y desconcertado por sus actitudes y decisiones, sin entender completamente el comportamiento errático y a veces contradictorio de Esla, hasta que poco a poco fue desentrañando la verdad oculta detrás de sus acciones. Fue un proceso lento de descubrimiento, donde las piezas de un rompecabezas oscuro comenzaron a encajar. Lo más doloroso para Alil, según lo que ha expresado con una vulnerabilidad conmovedora, es que el nunca esperó ser objeto de tal engaño y manipulación por parte de alguien a quien consideraba cercana y en quien confiaba plenamente. Él ha dejado entrever que la relación con Esla fue un camino lleno de ilusiones rotas, expectativas frustradas y un constante sentimiento de estar navegando en aguas turbias, sin poder ver el fondo de la verdad. La decepción ha sido profunda y ha dejado cicatrices emocionales difíciles de borrar. Ahora bien, ¿por qué Alil ha decidido hablar ahora, después de tanto tiempo y guardando silencio? Según lo que hemos podido inferir de sus declaraciones, Alil siente que ha llegado el momento de liberarse del peso de este secreto y de la carga emocional que ha llevado consigo. Él cree que el público merece conocer la verdad completa y sin filtros, y que es importante que se conozca el lado de la historia que ha permanecido oculto, el lado que revela una faceta diferente de una figura pública. También ha expresado un deseo de cerrar este capítulo de su vida de una manera honesta y transparente, y de recuperar la paz interior que le ha sido arrebatada por esta experiencia. Las implicaciones de esas revelaciones son enormes. Cambian la percepción pública de Esla, que hasta ahora ha sido vista como una figura casi intocable, rodeada de un aura de bondad y pureza, y arrojan una luz completamente nueva sobre la relación que mantuvo con Alil, obligándonos a cuestionar la autenticidad de sus gestos y palabras públicas. Nos hacen cuestionarnos si todo lo que hemos creído sobre ella y sobre la dinámica de su relación con Alil era, en realidad,
una elaborada actuación para el público. Es importante recalcar que aunque Alil ha compartido su versión de los hechos, y nosotros hemos investigado para corroborar la información y presentarla de la manera más completa posible, siempre es bueno tener en cuenta que hay diferentes perspectivas en cualquier historia. Sin embargo, la contundencia de las declaraciones de Alil, la consistencia de los testimonios recabados y la evidencia que él ha puesto sobre la mesa, sugieren que hay una verdad profunda y, como decíamos, impactante que no podemos ignorar. La credibilidad de Alil, respaldada por su trayectoria, otorga un peso significativo a sus palabras. Hemos intentado desgranar los puntos clave de esta impactante verdad que Alil ha revelado sobre Esla. Hemos hablado de las verdaderas intenciones de Esla en el inicio de su relación, desmitificando la idea de un romance puro y genuino. También hemos abordado la sorprendente capacidad de Esla para la manipulación y la frialdad en momentos clave, contradiciendo su imagen de fragilidad y vulnerabilidad. Y finalmente hemos profundizado en la sospecha de que la imagen pública de Esla podría ser una fachada cuidadosamente construida, ocultando una realidad mucho más compleja y quizás inquietante. En resumen, lo que Alil ha sacado a la luz es una historia de desilusión profunda, de manipulación calculada y de verdades ocultas, que ha marcado profundamente su relación con Esla y su percepción del mundo del espectáculo. Él ha decidido romper su silencio para ser honesto con el público, para desvelar una realidad que lo ha afectado enormemente y, sobre todo, para liberarse de un pasado que le ha pesado y le ha impedido avanzar plenamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo y a veces doloroso. Agradecemos enormemente su tiempo y su interés en desentrañar estas historias que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y las complejidades de las relaciones. Queremos saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido esta información? ¿Creían que la relación entre Alil y Esla era diferente? ¿Les parece creíble la versión de Alil? Dejen sus comentarios abajo, nos encantará leer sus reflexiones, debatir juntos sobre este tema tan controversial y conocer sus puntos de vista. Y antes de irnos, no olviden lo que les dijimos al principio. Si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo, análisis profundos y primicias que los dejarán pensando, denle un gran like a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos y familiares para que todos estén enterados de esta verdad impactante y podamos generar un debate constructivo, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir investigando y trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que no querrán perderse. Hasta la próxima.